Me encantaría pedirte si antes de pasar a la sección de preguntas, eh, creo que los corazones de mucha gente en este momento están tocados por el tremendo mensaje que nos acabas de dar y pudiéramos primeramente hacer una oración para que conozcan a Jesucristo. Muy buena idea. ¿Sí? ¿Cómo no? Adelante, Pa. Si tú en esta noche no puedes contestar esta pregunta, tienes que tener la seguridad de algún día contestarla. Y la pregunta es, si tú murieras hoy en la noche, estás 100%, no 99%, no 9%, ¿estás 100% seguro que te irías al cielo? Si tienes dudas, si me dices, bueno, pues es que yo he hecho buenas obras, etcétera, etcétera, estás descalificado. Si me contestas es que no sé, no estoy seguro, es porque no tienes a Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede ser una religión, puede ser evangélico, puedes ir a Vida Nueva, bautista, presbiteriano, católico, mormón, del séptimo día. No estoy preguntando a qué religión o a qué iglesia vas. Te pregunto si tú tienes la seguridad de tener a Jesucristo y tener una comunión diaria con Él. Si no tienes esta seguridad, hazlo esta noche y dile con estas palabras, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por ellos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. Y como creo que vives, te pido, Jesús, en este instante, quiero tener la seguridad absoluta que tú entras a mi vida porque te invito como mi Señor y mi Salvador. Quiero que el día que yo muera, morir en paz, con la absoluta seguridad de que tú me estás esperando para una vida muchísimo mejor, porque las aflicciones de esta vida no van a ser comparables con la gloria que nos está esperando delante de ti. Te doy gracias por tan grande salvación, por la vida eterna y porque ahora viviré la corta vida que tengo para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y pues mira, vamos a, no sé cuánto tiempo tengas para preguntas y respuestas. Tú me dices cuando nos detengamos, cuando me tenga que detener. Este, algunas de las preguntas que te voy a hacer ya las has explicado en este precioso tema, la vida sin Dios, pero vamos a entrar a otra sección distinta porque separamos las preguntas de la conferencia. Entonces, yo quiero recomendar a todos los que nos están viendo que puedan escuchar también esta conferencia del doctor Armando Alducin, La vida sin Dios, en nuestro canal de YouTube. Y a consecuencia de esta conferencia, le voy a hacer unas preguntas a mi padre, el doctor Armando Alducin, sobre el tema La vida sin Dios. Vamos a ponernos un poco filosóficos, con relación a Dios. Eh, y sabemos que hay muchas preguntas con relación a Dios y las he preparado especialmente para este tiempo. Para muchos Dios es Alá, para otros Dios es Hare Krishna. Y también hay millones de dioses. Para muchas personas, los mayas tenían sus dioses, los aztecas, los incas, los faraones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que nosotros creemos en el Dios verdadero? Claro. Bueno, si vamos filosóficamente, como acabas de decir, si Dios existe, ¿verdad? Es lógico que Él tenía interés en darnos a conocer a sus criaturas, a los seres humanos, de que Él existía o de que Él es realmente algo real. ¿Cómo podía Dios hacerse real para que nosotros pudiéramos creer en Él? Porque ninguno de los dioses de los aztecas, náhuatl, etcétera, etcétera,
mandó a su Hijo a este mundo, llamado Jesucristo, caminó entre nosotros 33 años, y la evidencia más grande que Él era el enviado, no Buda, no Mahoma, no Alá, ningún otro Dios. La evidencia más grande es que Él comenzó a anunciar que Él iba a morir a los 3 días, a ser entregado por los fariseos, por los sacerdotes, que iba a ser vituperado, torturado, martirizado y resucitar a los 3 días. Entonces, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la evidencia, el bastión del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo, no existe el cristianismo. Hubiera sido Cristo otro de los muchos líderes religiosos que ha habido a través de toda la historia. Repito, Hare Krishna y Buda y Mahoma, etcétera, etcétera. Pero ninguna, la tumba de todos ellos está completamente llena. La tumba de Cristo está vacía. Cristo con su resurrección transforma el imperio romano, sigue transformando las personas, y él dijo estas palabras en Mateo 11, versículo 27 y 28. Mateo 11, 27 y 28. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús nos da una declaración radical. ¿Quieres conocer a Dios? No hay manera ni en Chapultepec, ni a través del Buda, ni el budismo Zen, ni como Buda que salió del palacio Gautama Buda a buscar la razón del sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de poder encontrar a Dios es antes conociendo a su Hijo, porque es el Hijo el que reveló al Padre. Entonces, si tú no tienes a Cristo, no puedes conocer a Dios. No se puede buscar a Dios sin que sea Jesucristo el intermediario. Él es el medio a través del cual el Padre se reveló a nosotros. Esta es la evidencia más grande. Y cuando tú lees la Biblia y escuchas palabras como en Juan 14:6, que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pregunta, ¿qué otro líder se ha atrevido a decir eso? No solamente soy una verdad, soy un camino. Buda antes de morir dijo, busquen la verdad, yo no tengo la verdad. Así lo dijo Buda. Mahatma Gandhi tampoco dijo que era la verdad. Mahoma tenía ataques de epilepsia a los 13, 14 años de edad, y tú lees el libro del Corán del Islam, donde él manda matar Mahoma a todos los que no sean musulmanes, les llama a los infieles, o sea, a judíos y a cristianos principalmente y a homosexuales. Ahora que estaban todos los desfiles en Estados Unidos con las universidades, acabo de grabar un mensaje sobre la enfermedad de las universidades, y yo les decía a muchos estudiantes, ¿verdad? Que me hablaron por teléfono y me preguntaban consejo, los que estaban en desacuerdo, y yo les dije, diles a todos ellos que están estudiando que quién de ellos se quiere ir a vivir a Gaza. ¿Quién de ellos se quiere ir a vivir a Gaza? Número dos, ¿cómo es posible que el movimiento LGTB se haya unido a las protestas? Si los del movimiento LGTB se van a Gaza, los matan, porque en Gaza los musulmanes matan a los homosexuales, los avientan de cabeza de los edificios, odian a todos los del LGTB. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no saben ni por qué están protestando. Así de loco está el mundo. Sí, increíble. No saben de qué están protestando, ni saben ni qué río, cuando dicen from the river to the sea, no saben ni de qué río están hablando, ni de qué mar están hablando. Y lo único que están diciendo es eliminemos a Israel totalmente del mapa. Y eso es lo que, es más, muchos ni siquiera pueden señalar dónde está Israel en un mapa, ¿no? Luego le preguntaron a otro, disculpa la interrupción, oye, tú, ¿por qué odias a los judíos? ¿Qué te hicieron los judíos? Digo, no sé, como que no sabes. Entonces, ¿contra quién te estás protestando, cabeza de albóndiga? Bueno, Estudiantes de Harvard, de Yale, de Princeton, de Oxford, o sea, se suponen muchachos de menos de 30 años de edad, de 25 años de edad, que tienen que tener un intelecto, un coeficiente intelectual, por el amor de Dios, para estar en esas universidades, tienes que ser un poquito inteligente, pero te das cuenta de qué forma más miserable, ¿verdad? Y una forma tan patética y tan psicopática, porque es una enfermedad ya grave de la mente,
puedan ellos llegar a ese punto donde ya ni siquiera la razón existe en sus vidas. Es terrible, ¿verdad? Todo esto Sí. que está pasando y cada vez comete más también errores este presidente de Estados Unidos, Biden. Ahora ya le detuvo el armamento a los pobres israelíes, ¿verdad? Ya se destapó, ya sabemos de qué lado está y pues viene solamente un juicio para su vida y para el país. Pero bueno, siguiendo con este tema, la vida sin Dios, que es un tema precioso que nos compartió mi padre, el doctor Armando Alducin, que les recomendamos que lo escuchen, mencionó que una vida sin Dios puede llevarnos a 5 consecuencias, las quiero repetir rápidamente, lo que tú nos has enseñado: una vida humanista, una persona evolucionista, abrazando todo lo que es el ateísmo, la evolución; una vida sin significado, número 3; número 4, una vida que ama el materialismo, el dinero y los bienes; 5, una vida de inmoralidad; y 6, una vida de desesperación y de destrucción. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se puede conocer a Dios solamente por medio de una religión? ¿O cuál es la religión verdadera? Ahora sí que, como muchos de ustedes saben, antes que yo fuera cristiano, milité en el ateísmo y formé parte de grupos ateístas en México y también abracé el comunismo. Yo a los 15 y 16 años de edad me decepcioné de la religión, precisamente porque las religiones es la única cosa en la que estoy de acuerdo con Lenin, es el opio de los pueblos. Mm, Las religiones, la palabra, yo siempre les he dicho a los estudiantes cuando les comparto acerca de filosofía o de teología, para discutir con una persona, tú necesitas conocer las raíces o la terminología que se está empleando. Entonces, cuando estamos hablando de religión o a los entrevistadores, a los politólogos, no que la religión, pregunta, ¿tú sabes lo que significa la palabra religión etimológicamente? O sea, mm, si comienzas a hablar de que ni siquiera sabes lo que estás diciendo, por el amor de Dios, no te metes a ningún debate, ¿verdad? A ninguna, a tratar de argumentar contra nadie. La palabra religión viene de una raíz que significa volver a o regresar, y ligos, volver a ligarte, es lo que significa la palabra religión. Entonces, la palabra religión significa religar. La persona que es religiosa está tratando de volver o regresar a ligarse sin saberlo él con Dios, porque fuimos desligados de Dios cuando el pecado humano entró al ser humano. Nos quedamos completamente en nuestras propias fuerzas. Y en tus propias fuerzas, pues la consecuencia las acabamos de mencionar, las 5 o 6 inevitables consecuencias de vivir sin Dios. Pero cuando regresamos a Dios mediante Jesucristo, nos volvemos a conectar con la fuente de energía, porque es Jesucristo el enchufe que nos lleva hasta el Padre. Entonces, una persona puede ser religiosa sin ser cristiana y ni siquiera tener a Dios. Un ejemplo, el comunismo. El comunismo es una ideología y está considerada también una religión, por el amor de Dios. Y no me digas que eres comunista y que crees en Dios. Eso es una imposibilidad, porque las bases del comunismo son el darwinismo, el humanismo, como ya lo vimos, y el ateísmo. Tú no puedes ser ahora los comunistas finales como Hugo Chávez en Venezuela, que antes de morir traía un crucifijo y se persinaba. O sea, la filosofía del comunismo fue derribada, fue desmoronada completamente porque se volvió una hipocresía. Eso no es el comunismo tiene que ser ateo, si no, no es comunista. En sus bases ideológicas, tanto de Marx como de Federico Engels, en 1850, cuando escribió el libro El Capital. Así que vemos que todas las filosofías a nuestro alrededor se están derribando, o sea, no tienen cimiento, no tienen un sostén, no tienen una plataforma verdadera. Bien, entonces podemos resumir, como nos has contestado, que el cristianismo no es una religión, No, no, es una, podríamos decir, una relación con Cristo, ¿verdad? viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Ese es el cristianismo. Es una relación dinámica, viva, orgánica
con alguien que está vivo. Y esa es la bendición tan grande que podemos tener. Vemos a los musulmanes que se hincan, no saben de Alá nada, ni le piden a Alá nada, todo lo hacen, aman la muerte, como dicen ellos, en lugar de la vida. Y todas las religiones, dice en Mateo 4, cuando Cristo se apareció a la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana, mis padres adoraron en ese monte y ustedes en los judíos, y ustedes en el templo. Cristo le contesta, mira, ni en ese monte, ni en el templo, ni en esa religión, ni allá ni acá, vas a encontrar a Dios. Mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu le han de adorar. Así que Jesucristo viene a romper todos esos paradigmas, ¿verdad? De que, pues, ¿quién tendrá la razón? ¿Los católicos o los protestantes o los budistas o los judíos o los hindúes? Ninguna religión te lleva a Dios. Jesucristo vino no a traer una religión. Cristo vino a reconectarnos con la fuente de energía, con su Padre, mediante su sacrificio en la cruz. Bien, muy bien contestado porque muchas personas me preguntan, ¿tú qué religión tienes? Y les digo, nosotros no tenemos una religión, Ninguna. tenemos una relación con Cristo y no Exacto. lo estamos invitando a ninguna religión, sino venir a Jesucristo que murió, que resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto me lleva a una tercera pregunta, Pa, porque mencionaste un poquito de tu testimonio hace unos minutos. Yo conozco perfectamente tu testimonio, sé que eras muy religioso de chico, querías ser sacerdote, pero y tú te preguntabas algo que mucha gente se pregunta en este momento, en esta vida, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste para qué estoy en este mundo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Este, todo esto te preguntaste algún día en tu vida y encontraste en Dios la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Si cuento mi testimonio otra vez, algún día podemos pasar toda una serie con el testimonio, ¿verdad? Muy largo. Pero sí, o sea, fuimos educados como católicos, como es la religión popular casi de todo el continente latinoamericano. En Europa también el catolicismo predominó por muchos siglos. Y pues mi papá era franciscano, traía un cordón aquí amarrado siempre en la cintura, muy religioso mi papá, pero dice que si iba a misa eran bola de hipócritas porque en primer lugar ni entendía, porque era en latín las misas, lo que se decía, y se decepcionó, pero seguía haciendo porque no tenía otra oportunidad. Jamás habíamos tenido una Biblia, ni nadie nos había hablado acerca de Dios a través de Jesucristo. Entonces me decepcioné mucho a los 14, 15 años de la religión. Fui lasallista, estuve en el Colegio La Salle, en el Simón Bolívar, luego en la preparatoria, y ya ahí en la prepa me decepcioné aún más con los hermanos lasallistas. Académicamente es una gran institución de educación en el colegio, los lasallistas, La Salle, pero religiosamente, ¿verdad? Pues me decepcioné. Casi todos mis maestros eran homosexuales. Mm, Entonces, pues yo dije, la religión, ¿verdad? Es pura hipocresía y abracé la filosofía de la dialéctica materialista, marxista, de Carlos Marx y de Federico Engels. Y me metí a estudiar el Capital, los estudios de Marx, de Engels, etcétera, etcétera. Y pues ya estaba yo listo, ¿verdad? Hasta irme a Cuba. Quería ya volver guerrillero y todo. Y a los 28 años de edad, cuando ya una crisis existencial donde 3 veces intenté quitarme la vida en mi desesperación por buscar algo que me diera sentido y propósito. Mi hermano Alejandro, que vive ahí en Querétaro también, que yo creo que lo conocen, él me guió a Cristo. Me llevó con un misionero bautista, 1974, o sea que tengo casi como 49 años de ser cristiano. Y este misionero pues me mostró que era un pecador, que yo necesitaba a Jesucristo, que necesitaba arrepentirme de mi vida y que lo probara, que le invitara a mi vida y lo hice. Y a los 3 años ya estaba yo en el ministerio, en el 77 ya predicando con los indígenas en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca. Me fui como misionero, yo creí que Dios me llamaba como misionero
y estuve ahí 3 años predicando el evangelio a los indígenas, hasta que ya después llegamos a Acapulco otra vez y después a México, ya iniciamos los estudios en diferentes casas y así fue como comenzó la iglesia Vida Nueva para México y en el 91 Vida Nueva para el mundo. Ya brincamos a otras naciones y pues gracias a Dios que hemos alcanzado ya 59 naciones. Entonces, podrías resumir que gracias a Jesucristo, a quien conociste hace 49 años en tu vida, te pudiste responder por qué existo, por qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito, y abrazaste pues la fe, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. Sin Jesucristo nadie podrá saber, ni nadie podrá contestar 3 preguntas, nadie, ni científicos, ni físicos, matemáticos, nadie. Número 1, ¿de dónde venimos? Número 2, ¿quiénes somos? Y número 3, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esas 3 preguntas nadie las puede contestar. Por Eso. más filósofo que pueda ser, nadie más que Jesucristo y la Biblia. Precioso saber que en el Señor podemos encontrar todas las respuestas. Y bueno, hay muchos ateos que dicen que son muy morales. Y tú nos mencionaste que una vida sin Dios te lleva a una vida de inmoralidad, pero muchos ateos se ensoberbecen o dicen, yo soy muy moral, yo no Hace, mato a nadie, yo no le hago daño a nadie. ¿Qué contestarías a esto sí, entonces? hace algunos minutos acabamos de mencionar cómo pueden las personas hablar sin saber lo que están diciendo. Mm, Si una persona que es atea dice que es moral, pregúntale que si puede definir la palabra moral. ¿Qué es la moral? O sea, la moral son principios o códigos de ética, ¿verdad? Son códigos de conducta. Y la pregunta es, si tú te llamas una persona moral, ¿quién o en qué te basas esos códigos de conducta? O sea, si tú me dices que una persona moral y eres ateo, significa que tú fabricaste y tú inventaste tu moral. Entonces es como un niño que fuma marihuana, un joven que fuma marihuana y su papá es ateo. Y su papá le dice al muchacho, oye, no fumes marihuana. Que te conteste tu hijo y que te diga, ¿y tu papá qué principios de moral tienes para decirme que yo no fumo marihuana? Porque yo tengo mi moral también. Y de acuerdo a mi moral, la marihuana no es bueno. Tú mm, eres ateo, papá. Eres además adúltero porque engañas a mi madre. Y me vienes a decir que tienes moral. Por el amor de Dios, papá. Eres un fanfarrón. Es lo que le va a contestar el hijo, ¿verdad? Entonces, cuando un ateo dice que es moral, se está contradiciendo a sí mismo. Está como el fundador de la cadena CNN, Ted Turner, T con T de tío, E de Enrique, de David. Ted Turner fue el que fundó y fue el presidente de la cadena más grande del mundo de noticias, CNN. A los 18 años, él tenía una hermana, ellos iban a una iglesia bautista, como aquí en México van a la iglesia católica. En Estados Unidos hay más protestantes como una religión, pero sin ser cristianos. Y su hija se enfermó de cáncer a los 15 años. Él le pidió a Dios que la sanara y como se murió su hermana a los 15 años, él dijo que ya no quería creer en Dios y se hizo ateo, Ted Turner. Y ahora ya tiene casi 82 años, todavía vive, aunque ya es accionista minoritario de CNN, dijo que él fabricó sus 10 mandamientos. Dijo, yo tengo mis 10 mandamientos, yo los hice, claro, esa es mi moral. Y así yo puedo practicar la mía. Número 1, fumarás marihuana. Número 2, me amaré yo a mí mismo. O sea, cuando hablamos de moral, estamos hablando barbaridades cuando no tienen la moral, la base que son los 10 mandamientos. Para eso Dios nos dejó los 10 mandamientos, que son la base, ¿verdad?, de toda la moral, de todas las religiones, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las civilizaciones a través de toda la historia. Muy bien. ¿Cómo andas de tiempo? Tú dime. Ya me tengo que ir. Ah, bueno, ok. Sí, discúlpeme. Cierro preguntándote esto porque, y sé que es una respuesta muy rápida. Mencionaste en Lucas 16 la persona que se va al seno de Abraham y el pobre y el rico que se fue al lugar de tormento. Eh,
muchos preguntan, bueno, ¿cómo es que se fue Lázaro al seno de Abraham por ser pobre? ¿Se fue al seno de Abraham? No, pues supuestamente no es por eso. No, no, Seguramente, no, no, seguramente perdón. tenía la fe de Abraham, ¿no? Sí, pero el seno de Abraham es donde estaban los justos. El mendigo estaba en el seno de Abraham. Ujú. Y el que se murió, el que explotó al pobre, ¿verdad? Estaba en el infierno, que es la palabra gena en el griego. Acuérdate que había una división, unos Sí. estaban los justos y en el otro estaban los que no habían creído jamás en Dios o en el Mesías. Entonces, uno estuvo de un lado y el otro estaba del otro. Bueno, mencionaste también que ellos seguían viendo, estaban en tormento, hay Ujú. comunicación, piden misericordia, tenían sed, tenían memoria, tenían deseos. Mucha gente pregunta, ¿y cuando los que vamos al cielo, también vamos a tener estas, digo, no vamos a tener tormento en el cielo, por supuesto que no, pero Claro, vamos a tener memoria, vamos a recordar a nuestros seres queridos? así es. Qué Bueno, hermoso, bueno, vamos, por ejemplo, en Apocalipsis 6, ¿ah? en el Ujú. quinto sello de Apocalipsis 6, encontramos dice Juan que vio las almas de los mártires que se encontraban debajo del altar en el cielo y que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas nuestra sangre? Nos damos cuenta que los que están en el cielo también tienen memoria, saben quiénes son, están platicando con Dios, Dios los oye y están preocupados por lo que está pasando en el mundo. Pero hasta ese momento no ha habido la resurrección total. Entonces, en este lapso de aquí hasta que entremos al milenio, muchas personas que están en el cielo actualmente están descansando completamente, pero si hubiera algo que les quitara el gozo allá en el cielo, pues entonces no podrían disfrutar la felicidad total, ¿verdad? Entonces, Mm. Dios sabe qué es lo que va a permitir de nuestra memoria, qué recuerdos vamos a tener, qué no vamos a estar en el cielo. Ay, mi mamá no está conmigo, o mi esposa no está conmigo, o yo tengo un hijo que no está conmigo, mi padre no está conmigo. Entonces no podríamos ser felices. Entonces tenemos que estar completamente